Hola, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada una de sus vidas, sus familias, todos los que nos están mirando en su pantalla. Sepan que en este día vamos a dar un tema importantísimo. Esto es ya un rema para el tiempo actual, para nuestras familias. Quiero compartirle un poco del trasfondo de esto, de dónde viene, para que usted lo pueda comprender, que no es simplemente una bonita predicación. Esto que voy a hablar hoy día no es una bonita predicación. Esto que voy a hablar hoy día es la palabra de Dios para el ahora. Es una instrucción para nuestras vidas y para fortalecer lo que ya el Señor nos ha estado hablando en estos días. Es una instrucción de la hora. Y el tema para la palabra de este día es el tema del altar familiar. Es el tema altar familiar. Esto es lo que vamos a mirar en este día. ¿Cómo se establece un altar familiar? ¿Cuál es el propósito de tener un altar familiar? ¿Por qué Dios nos está hablando de tener un altar familiar? Hace años atrás, cuando Dios me dio la oportunidad de ir restaurando mi familia, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, el Señor me llevó a una serie de revelación en el aspecto de lo que es el altar. Me habló del altar personal, pero también me enseñó el altar familiar. Y yo quiero que usted hoy lleve esta revelación para su vida, para sus casas, porque quiero asegurarle una cosa: no hay forma de poder establecer el reino de Dios en nuestras casas a menos que levantemos este altar familiar. Yo quiero decirle, algunos días atrás estuve predicando sobre la diferencia de los discípulos del reino y los discípulos del viejo vino. Hablábamos acerca de que cuando uno no es renovado por la palabra, uno termina convirtiéndose en un fariseo muchas veces, o un cristiano que tiene una buena vida, pero que no se ha renovado con el ahora, con la palabra que Dios está hablando en el ahora. Y entonces yo le decía en estos días, nuestro cristianismo después de esta cuarentena va a expirar. Escúcheme esto: esta forma de cristianismo va a expirar y va a nacer el cristianismo remanente. Nos estamos preparando para ser el remanente de los últimos tiempos. Por lo tanto, nuestra forma de cómo se hacían las cosas definitivamente van a cambiar, y quiero que hoy usted reciba esta revelación fresca acerca de lo que significa el altar familiar, porque esto es lo que tiene que ver con el ahora y la forma o la estrategia de Dios para tomar los diferentes etnos. Primeramente quiero partir de esto. ¿Qué es un altar? ¿Sí? ¿Qué es un altar? Muchas veces relacionamos la palabra altar con Dios, pero realmente un altar es un portal, un altar es un lugar donde se presentan ofrendas y sacrificios tanto al reino de la luz como al reino de las tinieblas. Los satánicos tienen altares, los sacerdotes, brujos, hechiceros, ministros del diablo tienen altares, y hay diferentes tipos y niveles de altares a diferentes deidades espirituales. Pero nosotros hoy vamos a mirar primeramente en definición qué es un altar, ¿sí? Un altar es un lugar donde nosotros presentamos consciente e inconscientemente ofrendas y sacrificios a dicha deidad. Por ejemplo, cuando usted puede mirar que en cada comunidad hay un patrón. Hay comunidades que dicen nuestro patrón es San Pedro, ¿sí? Esa es la deidad de esa comunidad, es una potestad fuerte que gobierna ese territorio, y ahí usted va a mirar borrachera, va a mirar alcoholismo, va a mirar, qué sé yo, inmoralidad sexual, usted va a mirar muchas cosas, pero todo eso se consagra a través de ritos, de tradiciones que se establecen en las diferentes comunidades y lugares. Por ejemplo, nosotros miramos en diferentes puntos de la ciudad, en mercados donde hay un altar a la Virgen, donde hay un altar al Divino Niño. Todo eso representan altares espirituales a lo cual se consagra cierto territorio, y podemos mirar que hay en esos lugares hay una potestad gobernando, hay un espíritu territorial que gobierna dicho territorio. Pero de la misma forma como en esos espacios, en esos territorios hay potestades, también las hay en nuestras familias. Entonces, en una familia común,
hay altares que han venido estableciéndose de generación en generación, y estos altares son los que fortalecen o dan el derecho legal para que una entidad espiritual, una deidad espiritual, ¿sí?, la cual la Biblia le habla de 4 formas o tiene 4 nombres. Primeramente le habla como el espíritu de Jezabel, también le dice hombre fuerte, también lo habla como gigante, el gigante de una familia, pero en Efesios 6:12 dice el rango, está hablando de una característica de un rango, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad y espíritus inmundos. Cuando hablamos nosotros de esta deidad, estamos hablando de abajo para arriba, la segunda clase. Primeramente, nuestra lucha es contra demonios, contra espíritus inmundos, y estos espíritus inmundos operan de una forma personal, dígase espíritu de envidia, espíritu de fornicación, espíritu de ira. Son espíritus que influencian mi vida y me provocan un comportamiento. Esos son el primer rango, son los espíritus inmundos, los espíritus que operan, de lo cual la Escritura dice, y en mi nombre echaréis fuera espíritus inmundos. Este es el tipo de rango espiritual que se podría decir es el rango más bajo, y que este rango opera cuando yo estoy en desobediencia. La Escritura dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el rango espiritual a través del cual mucha gente cae bajo su influencia y bajo su opresión. Pero no es de este rango del que yo quiero referirme, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hoy en esta noche yo quiero hablar acerca del segundo rango, que es del que vamos a estar mirando, y este rango lo hemos descrito en este momento. Tiene 4 nombres, como lo hemos descrito. Se llama el espíritu Jezabel, también se le dice el gigante, también se le llama el hombre fuerte según Lucas capítulo 11, pero también la Biblia en Efesios 6:12 dice que este se llama gobernador de maldad. Ahora, los gobernadores de maldad son espíritus, como dice mismo el nombre, son gobernadores. Ellos gobiernan una familia a fin de que en esa familia nunca se establezca el reino de Dios, a fin de que esa familia siempre esté bajo opresión, siempre esté bajo un cautiverio, bajo una esclavitud. Son espíritus que se encargan de tener controlada la familia para que estas familias jamás puedan servir a Dios, jamás sean salvas, jamás puedan establecerse ahí el reino y el gobierno de Dios. Entonces, cuando hablamos de este tipo de entidades, quiero que usted escuche bien, cuando hablamos de este tipo de entidades, es un espíritu fuerte que requiere un altar en la casa, requiere un altar donde pueda fortalecerse y desde esa posición gobernar. Le voy a dar luz en todas estas cosas porque lo tuve que escribir aquí para que nosotros sepamos cómo vamos a lidiar con esto. Dice, la Biblia nos enseña que este mundo está gobernado por jerarquías espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Dichas jerarquías se componen de principados, potestades, gobernadores de maldad y espíritus inmundos, ¿sí?, o demonios. Esto lo dice según Efesios 6:12. Sabemos por revelación que la jerarquía de demonios opera a nivel personal en cada individuo, que le ha abierto puertas a través de la desobediencia. Dice que significa transgresión a la autoridad y a sus leyes. Quiero que usted escuche esto. Para yo poderme presentar y derrocar este altar en la familia, las primeras puertas que yo necesito cerrar es la puerta de la rebelión y de la anarquía. La rebelión es oposición y resistencia a la autoridad espiritual. Oposición y resistencia a la autoridad delegada. Y anarquía es resistencia y oposición a las leyes. Yo quiero rápidamente, porque quiero darle una enseñanza bien contundente en estos 45 minutos. Cuando hablamos nosotros de ley, la ley está compuesta en 4 formas. Escúcheme esto. La ley está compuesta en 4 formas. Primeramente tenemos la ley espiritual, que son los mandamientos de Dios, y la autoridad de ese rango de leyes es Dios. Luego tenemos la autoridad, la ley moral, y la ley moral es dada por la cabeza de la familia, sea el padre o sea el esposo. Él es el dador de la ley moral. Luego tenemos la ley civil.
La ley civil es dada por la autoridad civil, el presidente y todas las autoridades gubernamentales. Y luego tenemos la ley eclesiástica, que es la ley dada por el sacerdote espiritual. La rebelión contra estas leyes es rebeldía y anarquía, y esa es la primera puerta por donde todo espíritu inmundo, gobernador de maldad, potestad o principado entra y toma dominio sobre un territorio específico. Mi vida es un territorio, mi familia es un territorio mayor, y en donde hay un territorio hay un gobierno, donde hay un territorio y hay una voluntad, ahí hay un espacio para gobernar. Y si Dios no está gobernando ese espacio, entonces el otro reino de tiniebla es el que está ejerciendo gobierno. Yo quiero que usted sepa esto, no hay más espacio para gobernar nadie más, solamente hay dos espacios, hay solamente una silla de gobierno, o reina la luz o reina las tinieblas. Entonces, ahora veremos cómo esta segunda jerarquía llamada gobernador de maldad es un hombre fuerte que gobierna una familia y su operación es diferente a la primera. También debemos de saber que toda potestad territorial requiere un altar donde se fortalece su posición de gobierno. Quiero que usted escuche esto. El nombre del gobernador de maldad, ¿sí?, revela su naturaleza. Cuando hablamos de este espíritu que le hemos dado 4 nombres, estamos hablando de un espíritu que tiene una naturaleza y desde su naturaleza, ¿sí?, podemos nosotros mirar, tomar pistas de cómo es y qué requiere para gobernar. Cuando dice la palabra maldad, gobernador de maldad, significa que es uno que administra la maldad, y la maldad en la escritura también se traduce como iniquidad. Y como lo hemos enseñado anteriormente, la iniquidad es injusticia. ¿Qué es en sí la injusticia? Es atentar contra mi prójimo. Esa es toda la definición de injusticia. Es atentar contra mi prójimo. Todo lo que se hace en la familia que atenta contra el corazón, contra la integridad, contra los derechos de nuestro prójimo, eso es injusticia. Cuando usted como padre o como madre, usted insulta a sus hijos, cuando usted los desacredita, cuando usted los desvaloriza, cuando usted los avergüenza, cuando usted los humilla, usted está entrando, escúchenme en esto, en una gran injusticia, y esa injusticia se traduce como ofrenda y sacrificio a la deidad que ha estado gobernando su casa y su familia. Toda forma de injusticia es lo que produce ofrenda y sacrificio a esta deidad. Ahora, quiero que usted escuche esto. Las ofrendas y los sacrificios son los que se presentan en un altar. Hay hogares donde actualmente, quiero que usted escuche esto, hay hogares donde actualmente, ¿sí?, las personas que conforman la familia están presentando ofrendas de inmoralidad. La inmoralidad es ofrenda a esa deidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pornografía, todo lo que tiene que ver con actos inmorales que se están practicando en su casa, en su familia, esas cosas tienen que ver con ofrendas que van fortaleciendo ese altar familiar o ese altar de la casa, de la familia, a ese tipo de deidad. Todo lo que tiene que ver con idolatría, eso fortalece. He escuchado aquí un montón de historias donde han hecho entierros en las casas, donde decían, sí, mi hijo algún tiempo estuvo enfermo, trajo al brujo y el brujo me dijo que entierre sus cabellos, que entierre fotos, que entierre tales cosas ahí en la casa. Usted no tiene idea, esos son ofrendas que quedaron establecidas, fueron estacas que quedaron establecidas y de alguna manera estableciendo territorio para esa deidad que ha estado gobernando sus casas. He escuchado mucho de esos casos y de diferentes formas, tradiciones culturales que les llevan a hacer entierros en sus propias casas. Todo eso tiene que ver con altares familiares. Otra de las cosas es cuando el padre de familia o la madre de familia han practicado adulterio y eso está oculto, está secreto. Toda esa práctica, eso es una ofrenda que está ahí guardada. Mientras esté en lo oculto, ese espíritu tendrá fuerza y potestad para gobernar y comenzar a traer daño y destrucción a su casa, a su familia. Por eso encontramos mucha gente cautiva. Una persona cautiva es alguien que ha cometido un pecado, que ha roto un pacto, que ha hecho algo así,
y lo ha callado y lo ha tenido guardado. Eso lo cautiva, lo mantiene cautivo en una vida pasada. Esas son las cosas que se establecen en muchos hogares. Yo he escuchado casos, por ejemplo, que el hermano mayor abusó de la hermana menor o el tío abusó, y todas esas cosas están ocultas ahí. Alguien se enteró, alguien lo vio, pero no lo denunció, nunca lo dijo. Todo eso son cosas ocultas dentro de las familias que han establecido altares, ¿sí? Han establecido altares. Hay sangre derramada, sangre inocente derramada en las familias, y esto es tremendo, porque si hay algo que le da poder a toda entidad espiritual es la sangre. Número uno, sangre de hombres que maltrataron a sus esposas, le golpearon, sacaron sangre de su cabeza, de su boca, de su nariz, de alguna manera les abusaron y con golpes, con fuerza, y sacaron sangre. Toda esa sangre que se derramó en esos hogares, eso representa, escúcheme esto, se estableció un altar, se estableció una ofrenda, y eso es lo que mantiene establecido o erigido esa forma de opresión, de cautiverio en las familias. Por eso es que hay familias que se denominan por la violencia. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto. Este gobernador de las tinieblas es como si tuviera las llaves, escúcheme esto, las llaves de las iniquidades de la familia. Ahora, si usted se da cuenta, hay familias que tienen patrones de conducta, toda la familia. Hay familias que todos son orgullosos, no hay uno humilde ahí. Todos son orgullosos, todos son soberbios, todos son arrogantes. Esa es la iniquidad o la llave de iniquidad que controla o el predeterminante de esa familia. Hay otras familias que todos tienen espíritu de rechazo, ¿sí? Se sienten mal de todo, nadie se ama, nadie se quiere, nadie puede recibir afecto, nadie puede recibir amor, porque son llaves que de alguna manera predeterminan su conducta y su comportamiento. Esas son llaves que están controlando ese espíritu inmundo. Entonces, por más que quieren ponerse en acuerdo, por más que tratan de salir adelante, ese es el denominador común de esa familia: el rechazo, la ofensa, el sentirse, el resentimiento, el sentir que todos lo odian, que no están de acuerdo con él. Y bueno, y hay casos de ese tipo de familia. Hemos visto otros casos donde la inmoralidad sexual es tremenda. La abuela se casó a los 15, la mamá se casó a los 15, la hija se hizo de marido a los 14, las hermanas están embarazadas, todos de 14 a 16 años, es como la edad precisa para que todas salgan embarazadas. Y uno dice, yo no entiendo por qué toda nuestra familia ha caído en esto. Es porque hay una llave de iniquidad que ese gobernador de maldad tiene dentro de la familia. Entonces, para nosotros poder derrocar esto, yo tengo que meterme con Dios, buscar la presencia de Dios, y ahí en la presencia de Dios yo necesito entender y conocer qué cosas tiene este espíritu en mi familia, o sea, cuáles son los derechos legales que le dio mi familia. Ahora, muchas veces estas llaves de iniquidad no las desató usted, quizás ni siquiera las desató su padre, las desató su abuelo. En alguna ocasión yo escuché un caso donde el abuelo había abusado de una criada, la había violado ahí en su casa, y eso levantó un altar, desató una llave o entregó una llave de iniquidad, de violación, de abuso sexual sobre su casa, derramó sobre su casa sangre inocente, abusó de una niña, y luego esto se comenzó a disipar y los hijos entraron en lo mismo, y desde ahí ese estilo de abuso sexual se comenzó a desatar en diferentes hogares. Mientras el abuelo tuvo hijos, los hijos tuvieron más hijos, nietos, y así comenzó eso a caer, porque hubo una persona que abrió un portal, un altar destructivo para toda la familia. Y eso lo miramos nosotros en la Escritura. Dice la Escritura que David cometió adulterio y mandó a matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio, y luego dice la Escritura que toda esa maldición cayó sobre sus hijos, y miramos en sus hijos violación, miramos los hijos que se levantaron contra David, miramos hijos que los mataron, y miramos una serie de cosas, porque cuando uno establece un altar, desde ahí es que se comienza a irrigar toda esa maldición, y esas llaves de iniquidad
el gobernador de las tinieblas, ese hombre fuerte, es el que tiene las llaves de todos esos tipos de iniquidad. Y nosotros muchas veces somos cristianos, pertenecemos a una familia cristiana, pero por más que tratamos no encontramos forma de parar todo esto. Y es por la siguiente razón: que hay un gobernador de maldad controlando con llaves de iniquidad a toda nuestra familia. Es necesario que usted destruya ese altar, y ya lo vamos a seguir mirando. En estos días vamos a estar mirando más sobre este paso, porque esto es muy profundo y en 45 minutos es imposible que yo lo pueda entregar todo. Voy a seguir con el siguiente. Todo gobernador de maldad, que a la vez su nombre revela su naturaleza, es un gobernador que tiene territorio, recursos y súbditos. El territorio es la casa, es mi familia. Los recursos son las cosas que nosotros tenemos como familia. Por ejemplo, los recursos es mi mente, recursos es el tiempo, recursos son mis bienes materiales, recursos son mis dones. Pero cuando hay un gobernador de las tinieblas, él toma esos recursos. En otras palabras, mis recursos están atados a esa deidad espiritual. Por eso es que hay gente en la familia que no entienden cómo es que el tiempo se les va como agua, cómo es que el dinero se les va como agua, cómo es que su mente está oprimida. Es porque hay un gobernador de maldad que está controlando los recursos de la familia. Y hay gente que dice: yo no entiendo cómo ustedes no pueden prosperar. Yo veo que Jaimito es brillante, es bueno en esto. Usted al menos tiene esa capacidad para hacer esto, tienen aquello, pero ¿por qué no salen adelante? Es porque hay algo que está controlando la familia y no pueden salir de ese estado. No pueden de alguna manera unirse y formar algo fuerte, porque están divididos a causa de sus diferentes iniquidades. Entonces, eso es lo que hace el hombre fuerte en una casa, ¿ya? Y dice: la palabra maldad se refiere a iniquidad, lo cual se traduce como injusticia o atentado al prójimo. Toda injusticia se desprende de hacer mal contra mi prójimo, y sabemos que nuestro primer prójimo es nuestra familia. Cuando la Escritura dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, se está refiriendo primeramente a nuestra familia. Prójimo es todos aquellos que tienen una relación, lo mismo que decimos etnos, ¿sí? Es mi prójimo. Ahora bien, ya tenemos las pistas de este nombre, ahora veremos sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de un hombre fuerte en mi familia? Tomar el gobierno de dicha familia a fin de que nunca gobierne Jesús. Algo que ellos van a cuidar 100% es que jamás entre el reino de Dios a esa familia. O sea, él te dice: bueno, te voy a dejar que vayas a la iglesia, pero nunca que te unas y nunca que me establezca el gobierno de la casa. Y escúcheme esto: eso es la protección que toma este hombre fuerte para controlar sus dominios. Entonces usted dice: hay gente que va a la iglesia y en la casa es un desastre, en la casa son hipócritas, en la casa tienen doble vida. Es correcto, porque hay un hombre fuerte que no ha sido derrocado, hay una entidad, una deidad espiritual que nunca ha sido derrocada, y por eso es que la familia sigue viviendo bajo opresión, sigue viviendo bajo cautiverio y sigue viviendo bajo división. Segundo propósito de esta entidad es fomentar la injusticia entre la familia. Mientras más injusticia haya, mayor será la fortaleza de esa deidad espiritual, ¿sí? Hemos visto que en las familias aún entre hermanos se roban, entre hermanos se acusan, entre hermanos se ponen el pie para que el otro no salga. Si el padre le da al uno, el otro se pone celoso. Es una cosa terrible. Es como si la familia no deseara el bien de la familia. Es como que continuamente se oponen entre unos y otros, y eso se llama injusticia, ¿sí? Si se parte el pastel, yo quiero coger la tajada más grande y la más pequeña que le den a mi hermano o le den a mi familia. Entonces usted ahora está entendiendo que ese altar de esa deidad se fortalece a través de la injusticia. Y tercer propósito, dice: para tener atados, oprimidos y cautivos, para que nunca conozcan ni hagan la voluntad de Dios. Esa es los objetivos de esa deidad espiritual llamada hombre fuerte o gobernador de maldad, que se establece en su casa a fin de que ninguno de la familia puedan ser totalmente salvos y servir a Dios, y que el reino de los cielos se establezca en sus casas. Vamos a mirar otro punto. Dice: el mandamiento fue destruir los altares que no sean al Dios verdadero. Ahora, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo
5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes y quemaréis sus esculturas. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que vayan y entren a la tierra prometida, lo primero que le dijo él, si ustedes quieren tomar territorio, si ustedes quieren dominar el territorio, lo primero que tienen que hacer es destruir los altares de Canaán. Ahora, yo quiero decirle a usted, amada familia de Jesucristo, si usted quiere realmente tomar dominio en su familia, usted pueda decir, aquí en esta casa el reino de Dios se hace, porque a veces es un poco irónico decir, aquí está el reino de Dios y está la injusticia. O sea, realmente no es así. O bien está la justicia o bien está la injusticia. O bien está el reino de Dios o bien está el reino de Satanás. Es cierto, yo puedo ser cristiano. Yo puedo ser un hijo de Dios porque nací de nuevo, porque me bauticé, creí en Jesucristo como mi Salvador, pero una cosa muy diferente es que haya justicia en mi hogar, que haya justicia en mi casa, que ahora todo se ha establecido porque el reino de Dios se ha desatado y se ha hecho ver en mi hogar, en mi familia. Amén. Entonces, ahora el propósito es destruir este altar. ¿Y cuál es el primer paso? Escúcheme esto, para destruir este altar a esta deidad, es que yo establezca un altar familiar. Esa reunión que nosotros hacemos en las casas, que algunos de ustedes ya le están haciendo en su casa, donde usted participan de la Santa Cena, no debe de ser simplemente una instrucción que su pastor le dio para que al tomar la Santa Cena usted esté protegido de la pandemia, porque llegará un momento que la pandemia se terminará. El altar familiar tiene que ver, escúcheme esto, tiene que ver con establecer un altar a Jesucristo, al reino de Dios, para que el reino de Dios traiga justicia y destruyamos toda injusticia de la casa. Por eso es que en un altar familiar se debe de orar, se debe de hablar la palabra de Dios, pero se debe escuchar qué es lo que Dios nos está hablando en esas noches, en nuestra casa, en nuestra sala. Si usted no tiene sala, aún en su cama, reúnase con unos 2, con unos 3, porque el altar familiar se lo levanta a través de 2 o 3 personas en la familia. Cuando usted nota que ni uno quiere estar en ese altar, es porque usted no ha completado su proceso en su altar personal. O lo más probable es que ni usted tenga un altar personal donde usted ora y busca la presencia de Dios. Pero cuando usted es un hombre, una mujer de altar, usted dice, yo soy un hombre de altar, yo me levanto, yo busco la presencia de Dios y estoy conectándome con Dios, estoy escuchando ya la voz de Dios, y usted tiene otra persona en su familia que de alguna manera le sigue a usted, está de alguna manera queriendo también conocer a Jesús. Entonces, si hay 2 personas, la Biblia dice que si 2 o 3 se reunieren en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, primer requisito para tener un altar familiar, que hayan mínimo 2 personas. Primer requisito para tener un altar personal, que haya uno, ¿sí? Dios necesita uno en su familia que se conecte con Dios. Pero para establecer el altar familiar se necesitan mínimo 2 personas. Ahora, si están 3, 4, están tus hijos, gloria a Dios, usted va a levantar ese altar familiar. Entonces, requisito, que hayan mínimo 2 personas. Segundo requisito para levantar un altar familiar es que usted sea constante. Si usted determinó levantar ese altar familiar 3 días a la semana, hágalo, separe tiempo, consagre esos 3 días y esos 3 días levante su altar familiar. Pero una de las cosas que se tiene que hacer es que en un altar familiar se debe de establecer justicia. No es para enseñar acerca del arca de Noé, de qué material lo hicieron, porque esas cosas son abstractas, no tienen nada que ver con la vida diaria que nosotros tenemos. Si usted tiene un altar familiar, usted levante y establezca leyes. Por eso es que una de las primeras prédicas de toda esta secuencia de la cuarentena fue: Dios necesita un reformador. A ese reformador yo le estoy hablando en este día, para que comience a establecer su altar familiar y se prepare para destruir esta entidad espiritual. Así que primeramente necesitan 2 personas. Segundo requisito, se requiere que se establezcan las leyes de Dios, se establezca justicia. No hay justicia si no hay ley. Para que haya justicia, primeramente,
tiene que haber leyes espirituales que se establezcan en la casa. Tercero, la persona, el reformador que va a estar al frente de su familia debe de estar bajo autoridad, porque a través de la autoridad es que yo tengo y desato autoridad sobre mi familia. Qué importante es que primeramente usted esté conectado al gobierno de Dios, que es el gobierno eclesiástico de la iglesia, porque también nosotros tomamos de la autoridad de apóstoles y profetas de Dios enviados para la nación de Ecuador. Y así de esa forma usted comienza a tener autoridad. Amén. Y cuarto es que usted tiene que tener un objetivo y es erradicar la injusticia de su casa. Usted va a comenzar a erradicar, esto lo vamos a mirar en otros temas más adelante, cómo erradicar totalmente la injusticia, aquello que quedó establecido del abuelo, aquello que quedó establecido del bisabuelo, o quizás fue establecido de mi padre, o quizás fue establecido de mí mismo. Yo como padre de familia fui el que traje esa iniquidad a mi casa, el que causé el primer adulterio en mi familia, el que hice el primer robo en la empresa de la familia y lo traje a mi casa. Eso ya establece un altar de destrucción. Entonces, oiga esto. ¿Qué es lo primero con lo que vamos a barrer en nuestras familias? Yo quiero que usted escuche esto. Vamos a hacer una campaña en contra de la rebelión. Primeramente empiece usted, ajústese a su autoridad. Que usted pueda decir, yo no quiero tener ni un milímetro de fisura, de rebeldía en contra de mi autoridad. La primera cosa que usted necesita es conéctese con su autoridad. Conéctese con la autoridad, quien provee autoridad para que usted tenga autoridad en su casa. Y comience a eliminar, oren, ayunen, reconcilien e intercedan contra la rebeldía de su casa. Hagan una campaña tremenda, así como hoy en día se está fumigando por todos lados para controlar que el virus no esté en las casas, no esté en las personas, en los supermercados. Usted nota cómo nos están poniendo alcohol, gel antiséptico, todo eso para matar el virus. Si en el caso lo tuviéramos, de la misma forma, usted comience a fumigar su hogar contra el virus de la rebeldía. Elimine la rebeldía, porque si usted se pone a dar leyes y otras cosas y usted mismo tiene rebeldía, lo que usted está haciendo no va a funcionar. Primeramente, usted alíñese a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada. Ese es el paso para erradicar toda forma de rebelión. Hemos notado, y quiero que usted escuche esto, cómo usted se da cuenta cuando una persona, usted o alguien de su familia abrió una puerta a la rebelión. Es muy fácil, dice. La influencia espiritual es notoria a través de nuestros actos físicos y evidentes de los miembros de la familia. ¿En qué forma? Que cuando una persona está en rebeldía, está en desacato, en resistencia y en oposición a la palabra dada, a la autoridad, oiga esto, la persona es objeto de la influencia espiritual para proveer tentación o provocación. O sea, de la misma familia sale la tentación o sale la provocación. Segundo, sale la persecución o sale la intimidación. Y tercero, sale la acusación o sale el juzgamiento o condenación. Cuando usted mira que estas tres cosas se están dando en la familia, que sus hijos se acusan entre ellos, que entre ellos se empiezan a provocarse, que hay una persecución de parte del esposo, de parte de la esposa, o que hay una acusación continuamente de parte de cualquier miembro de la familia, usted va a mirar ahí fisuras de rebeldía. Usted va a mirar ahí gente que tomó, que ha tomado la palabra, pero se ha rebelado, que se establecieron leyes y nadie las guarda. Usted va a mirar ahí gente con ese espíritu, porque el espíritu, el hombre fuerte, no es que se para en una posición personal y con cachos y rabo y se manifiesta y ahorca a la gente, no. Es una influencia. Los demonios siempre están detrás de gente. Son gente influyente. Una hija de la casa me dijo en una ocasión, dijo, mi esposo me dijo un poco de palabras terribles, dice, y fue como que en un momento él perdió el control y decía incoherencias.
decía cosas que no las diría una persona normal. Dice, pastor, ¿por qué mi esposo habló así? Y yo le dije, porque él estaba bajo una influencia. Había un poder, una influencia espiritual que ejercía un poder de control sobre esa persona. Y esto lo hemos visto aún en niños muy pequeños en la familia. Empezamos el altar familiar y la chiquita de la familia o el niño de la familia comienzan a hacer berrinche y se daña todo, se desconecta el parlante, se desconecta aquello, vienen a visitarnos personas y es como que de alguna manera obstruyen el poder desarrollar nuestras reuniones. Entonces esto es muy espiritual, usted no lo considere como algo natural, esto es espiritual y es el poder del enemigo para actuar y dañar nuestras reuniones y la campaña que vamos a empezar a hacer en contra de la rebeldía. Tenemos nosotros un mandamiento en este tiempo y es tomar nuestro primer egnos. ¿Y cómo lo vamos a tomar? A través de nuestro altar familiar. Cuando usted levante su altar familiar en su casa, usted debe de orar porque hay una lucha, hay una batalla espiritual, ¿sí? La entidad que ha estado gobernando durante tanto tiempo, donde había desorden, donde había rebeldía, donde había desobediencia, donde había deshonra en la familia, de pronto ahora empieza a venir la justicia, empieza a venir el amor, empieza a venir la misericordia. Entonces ese altar comienza a debilitarse y este espíritu comienza, como cuando usted va a matar al gallo, a hacer sus revoloteos para obstruir que nosotros sigamos avanzando, pero en el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro como pastor, como sacerdote, como un hombre de Dios enviado a esta provincia, que cada altar de su casa se establece, cada altar de su familia se establece. Ahí donde quiera que usted me está mirando, esos altares se comienzan a establecer, la justicia de Dios se establece y si en un momento usted falló, pida perdón a Dios y avance. Si en algún momento usted se resbaló, pida perdón a Dios y aváncese. No se quede, no se detenga. Esta es una batalla que ya está tomada y ganada y dada la victoria a aquellos que la van a batallar, pero es cierto, nos toca pelear. Entonces, quiero aclararle nuevamente esto, donde quiera que usted ve en su familia que alguien está tentando a otro, que lo está provocando, que alguien está causando una persecución o que está intimidándolo, cuando usted mire la acusación o ese espíritu de juzgamiento, de condenación, gente que está continuamente cuestionando lo que el otro hace, usted va a ver ahí la obra de esa entidad espiritual y usted va a decir, ahí es donde yo veo rebeldía. Entonces es tiempo de que se establezcan cosas nuevas en su altar personal. Amén. Dice, el altar familiar no es otra cosa que establecer el reino de Dios en nuestra familia, a través de las reuniones que hacemos para celebrar, aprender y conocer la voluntad de Dios para nuestra familia. Desde dichas reuniones se comienzan a establecer leyes morales y de convivencia justas que fortalecen y protegen la familia. Lo que está torcido, usted como el reformador de su familia empiece a dictar leyes en su casa. Si usted ve que no hay orden, empiece a dictar leyes que comiencen a establecer el orden en su familia. Pero recuerde esto, la primera persona que debe de obrar en justicia es usted. La primera persona que debe de dar el ejemplo es usted para que el resto de su familia lo siga. Amén. El objetivo de levantar un altar familiar es establecer la justicia de Dios y sus leyes para la familia. Si la justicia se establece, no habrá lugar para la injusticia y por ende aquel altar maligno será destruido y su control abolido. Vamos a notar cómo comienza a bajar, ¿sí?, la temperancia de la rebeldía. Comienza a bajar la actitud. Usted va a ver que ya sus hijos, su esposo, su esposa ya empiezan a bajar. Esa conducta que tenían de desorden comienza a bajar. Eso es lo que produce un altar familiar cuando se lo hace de la manera correcta. Un altar familiar debe ser una prioridad en toda familia creyente, para así tomar su egnos. De esto que usted va a tomar, escúcheme esto, va a usted a poner el fundamento para levantar su segundo egnos, el tercer egnos y el cuarto egnos. Esto es lo que nos está costando ahorita, porque estamos ahorita cavando un hueco profundo donde vamos a establecer, escúcheme esto, donde vamos a establecer en ese hueco profundo el fundamento de nuestro llamado. El fundamento es la familia. La Escritura dice, y oiga bien esto, dice en el libro de Santiago, en primera de Timoteo,
capítulo, si no me equivoco, 2, verso 13, dice lo siguiente: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Note que Dios no nos ha mandado solo a tener una familia, sino a gobernar una familia. Y lo segundo que dice, y a tener a sus hijos bajo sujeción. El reflejo del gobierno en mi familia, yo lo veo en mis hijos. Hijos malcriados, rebeldes, contenciosos, juzgadores, indiferentes, son el reflejo de una falta de gobierno. Cuando usted ve hijos que contestan a los padres, hijos que deshonran a los padres, hijos que tienen toda esa vida oculta, usted va a mirar, es el gobierno de esa familia, cómo está. Entonces, por eso Dios nos llama a nosotros a tener un gobierno. Dios te llama a ti, padre, madre, a establecer un gobierno en tu casa. Yo te invito que en este momento tú tomes esta palabra que yo te estoy entregando, que viene de parte de Dios para tu vida. Y sé que esto te ha movido, te ha estremecido, te ha desafiado, pero bendito sea el Señor que en esta cuarentena nosotros tengamos claro nuestro desafío. No es un desafío por juegos, no es un desafío por entretenimiento, ni siquiera es un desafío por tener más dinero, es un desafío por tener mi familia en orden. Los tiempos están contaditos. Cristo está a la puerta. Él viene y viene por una familia que esté, escúcheme esto, alineada al reino. Yo creo que en todo hogar donde va a haber un altar de reino, toda esa familia va a irse con Jesús. Yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos en este momento, ahí donde está, y permítame hacer esta corta pero poderosa oración por usted. Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta preciosa noche por la vida de cada uno de estos hijos que me están escuchando en este momento. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú levantas esas familias, Señor, desde este lugar. Yo desato, Señor, esa unción que tú me has dado y esa promesa que tú me diste, Señor, que levantaría altares en las familias. Padre, yo declaro que hay en ese hogar donde me están mirando, donde se están, Señor, ahora mismo sintiendo un redarguir en su corazón. Padre, ahí en ese altar se levanta y se establece, Señor, en esa familia se establece un altar familiar. Padre, en cada uno de esos, en esas familias, Señor, yo desato sobre la familia Farinango, sobre la familia Quilumba, sobre la familia Criollo, sobre la familia Vázquez. Señor, yo declaro sobre la familia Perugachi, yo declaro sobre la familia Morejón, yo declaro, Señor, sobre la familia Campo, Padre, sobre la familia Viniachi, sobre cada una de las familias que me están mirando, Señor, las familias González, Padre, todas las familias, familia Males, Padre, todas esas familias que nos están mirando ahora mismo, yo declaro, Padre, se establecen hogares ahí en altares en sus familias, en el nombre de Jesús, y ellos son fuertes, Padre, para que cuando se levante la persecución, ellos van a mantenerse firmes y no van a echarse para atrás. Señor, todo desánimo que hayan tenido ahora mismo, Padre, lo atamos y lo enviamos al mismo infierno y declaramos, Señor, que se levantan esos reformadores, esas reformadoras sabias, Señor, toman nuevas fuerzas. Y donde usted está, yo quiero pedirle que usted extienda su mano derecha al televisor o al computador. Ahora en este mismo momento extienda su mano. Yo quiero hacer algo profético. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo imparto, Padre, pongo mis manos en sus manos e imparto autoridad, así como tú me has enviado para levantar mi casa, mi familia y esta provincia, Padre, yo les imparto autoridad y en este momento, Señor, yo declaro que son asignados, hay una unción de asignación para tomar su primer himno. En este mismo momento lo deseo.